Uno, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Ahí se van conectando. Espera un par de minutos, sí, por favor. Esperamos un ratito, por favor. Bien, chicos, vamos a iniciar, ¿sí? La clase pasada subimos trigonometría, un temita. Un temita, temita es longitud de arco, ¿sí? El temita de longitud de arco. Bien, así en un rato voy a presentar mi pantalla, pero con mientras vamos hablando. En ese tema de longitud de arco, ¿qué tal, Andrés? En ese tema de longitud de arco, nosotros hablamos sobre la diferencia, ¿no? Entre circunferencia y círculo. Es lo primero que hemos hablado, ¿de acuerdo? Que es la diferencia entre circunferencia y círculo. Y bueno, la diferencia era que circunferencia, ¿de acuerdo? Circunferencia es la parte, el borde, perdón, el borde, ¿de acuerdo? Del círculo. Es decir, si yo tengo, imagínate un anillo, todo el anillo, todo ese borde, todo el aro como tal, la circunferencia. Y el círculo como tal es la parte céntrica del medio. En ese sentido, les expliqué que cuando yo trato de estudiar la circunferencia, de acuerdo, trato de estudiar la circunferencia, la circunferencia se va a hallar esa longitud, o sea, ¿cuánto mide ese borde, por ejemplo? ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide ese borde? Y en círculo se mide pues el área, ¿no? El área del círculo. ¿De acuerdo? Eh, además, presentar. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, pues se logra ver.
Muchachos, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí. Sí, pero como que se ve Nosotros vertical. no de la circunferencia se ve muy vertical. Ya, esto es lo que pasa es que estoy presentando de mi celular. Un rato está actualizando mi laptop. Sí. Pero se logra ver lo que es de la clase pasada de geometría. Sí. ¿Sí da o no? Ya, perfecto. Nosotros hablamos de circunferencia prácticamente, y bueno, la circunferencia es el borde, pues, ¿no? Todo ese borde, ¿ya? Y eso se halla prácticamente la longitud, o lo que se estudia prácticamente la longitud de todo ese borde, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide? ¿Ya? Eh, Sin embargo, cuando hablo de un círculo, el círculo sería el área de todo eso, que está dentro de esa circunferencia. Eso vendría a ser el círculo, pues, ¿no? Entonces, nosotros nos fijamos en el segundo punto ahí a tratar, perdón, que hemos tratado, es acerca del concepto de arco de circunferencia. Es decir, voy a coger una porción de ese círculo, la parte de acá, ¿de acuerdo? La parte, no se lo ver, esta parte de acá, ¿de acuerdo? Esta parte es la circunferencia. Perdón, una porción de esta circunferencia que está acá. Es una porción nada más. Entonces, aquí yo me doy cuenta que tengo tres componentes. Primero, ¿de acuerdo? Ese radio, segundo componente, es este ángulo central que se está formando, el ángulo central que se está formando, ¿de acuerdo? Ahí ha ingresado alguien más. El ángulo central que se está formando, y el tercer componente es este arco que se forma, ¿de acuerdo? Longitud de arco que se está formando. ¿Ven? Esto que está acá. Perfecto. Eh, en ese sentido, vemos por acá que tenemos estos elementos principales. AB, como se tiene aquí, AB, un arco, mira, arriba de nuevo, significa arco de la circunferencia AB, ¿de acuerdo? L vendría a ser la longitud de ese arco. Ojo, la longitud de ese arco, es decir, cuánto mide ese arco, ¿ok? Cuánto mide ese arco. El ángulo central, fíjate, el ángulo central que corresponde a ese arco, ¿de acuerdo? El ángulo central que corresponde a ese arco, y R vendría a ser ese radio, pues, ¿no? El radio está ahí. Y yo te dije que lo único que te tienes que aprender es esto que está acá. Que dice LOR, ¿de acuerdo? LOR. El LOR, ¿de acuerdo? LOR eh, es una memotecnia, el cual a mí también me enseñaron. Tendría que ser, aquí está, la longitud de ese arco, tiene que ser el ángulo central, y R vendría a ser el radio. Ahora, este, en este caso, hay que tener en cuenta que el ángulo central tiene que estar, ojo, el ángulo central tiene que estar en, en radianes, ya en radianes. Va a existir algunos ejercicios donde a ti te van a colocar el ángulo central quizás en este en sexagesimales o en centimales, ¿ok? Pero tú tienes que convertirlo a radianes. Ojo, tienes que convertirlo a radianes, ¿ok? Bien, continuamos por acá. Continuamos por acá. Un ratito, por favor. Voy a ingresar de la laptop.
Bien, continuamos por acá. Nosotros tuvimos unos ejercicios que ya estaban resueltos, ¿no? Y también está en su compendio. Si nosotros nos damos cuenta, el ángulo central que está en esta parte de aquí, vamos a colocarlo en esta parte de aquí, está en radianes. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es convertirlo, pues, ¿no? No, perdón, si está en radianes, que está ahí. Perdón, pero me estoy equivocando con la número 2. Está ahí, ¿de acuerdo? Y lo único que nos tenemos que recordar es esta misma proteína de acá, que vendría a ser LOR. Ya, eso no se olviden. Entonces, eso es lo que hicimos, pues, ¿no? Aquí no estamos recordando. Ahí está. Pi tercios vendría a ser el ángulo central, fíjate. Pi tercios es el ángulo central. ¿De acuerdo? Ahora, radio, el radio, aquí está, dice 6 pi centímetros, aquí está el 6 pi. No le he colocado la unidad, pero después sí. Ahora, si el radio está en centímetros, ojo, si el radio está en centímetros, significa que la longitud al final te va a dar en centímetros. ¿Ya? Y yo resuelvo, pues, ¿no? Tengo pi tercios por 6pi, prácticamente tengo pi por pi, te da pi cuadrado, ¿sí o no? Y 6 entre 3 te da 2. Y esa es la longitud de arco que estoy obteniendo al final. ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. Bien. ¿Qué más? Otra cosa que nosotros vimos, que es lo siguiente. Ya ahí habíamos resuelto un ejercicio, ¿no? El examen. Bien. Aquí vimos, ¿no?, algunos ejercicios, ¿ya? Que prácticamente todos son muy parecidos, ¿de acuerdo? En lo que se diferencian generalmente es en esto, pues, ¿no? De que aquí, por ejemplo, te dan en sexagesimales. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer a ese ángulo central? Pues convertirlo, ¿ya? Convertirlo a radianes, porque el ángulo central tiene que estar en radianes. Ojo, el ángulo central tiene que estar en radianes. ¿Ah? Y tener en cuenta lo siguiente, que si el radio tiene cierta unidad, la longitud tiene que tener esa misma unidad. ¿De acuerdo? Tiene que tener esa misma unidad. Perfecto, perfecto. Ahí está. Perfecto. A ver, continuamos por acá. Listo. Por favor.
Bien. Bien, chicos, disculpen, voy a compartir desde otra laptop, ¿sí? Por favor. Bien. Listo. Listo. Entonces, nosotros habíamos visto prácticamente una sola formulita, ¿no? Que teníamos que tener en cuenta, que era lo, ¿de acuerdo? Donde esto de acá es la longitud del arco. Longitud del arco. Donde esto de acá es el ángulo central. ¿Sí? El ángulo central. Y esto de acá es el radio. Perfecto. ¿Verdad? Y eso de ahí es el radio. Bueno, bien. Vamos a dividir esto de aquí. Vamos a ponerlo rojito. Vamos a ponerle azul. Vamos a ponerle verde. Ahí está. Listo. Listo, acá lo muevo. Entonces, el tema que nosotros estamos viendo es longitud de arco. Vale. Bien. Bien. Carga. Ya está. Entonces, vamos por aquí, algunos ejercicios. Sí. A ver. Uno. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente.
está. Bien. Entonces, el ejercicio nos dice hallar la longitud de arco sabiendo que, ojo, que aquí está el punto central que se va a llamar O, ¿de acuerdo? Va a tener un radio igual, mira, a 6 centímetros. Y bueno, ¿no? Que este ángulo central va a ser, en este caso, 40, no, ¿qué será? 60. 60 grados 6 ajustes. Y tenemos que hallar el. Entonces, de lo que yo tengo que acordarme prácticamente es de longitud es igual a ángulo central por R. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la longitud, ¿no? El ángulo central y R. Lo que tenemos que hacer, si ustedes recuerdan, muchachos, es que ese ángulo central nosotros tenemos que convertir a radianes. ¿Por qué? Porque está en grados sexagesimales, ¿no? Entonces lo tenemos que convertir a radianes. Entonces por acá, un costadito. Perdón, un costadito. Si yo tengo por acá 60, mira, voy a convertir de sexagesimal a radian, tengo 60. Lo que tengo que hacer prácticamente es multiplicar por un factor de conversión, ¿sí? ¿Quién me puede decir cuál es ese factor de conversión? ¿Mm? Chicos, les escucho. ¿Quién me podría decir cuál es ese factor de conversión que necesito para pasar al sistema radial? ¿Alguien me puede decir, por favor? Bien. Lo que yo necesito saber es la equivalencia, por muchachos. Cuando nosotros vimos sistema de medición angular, chicos, dijimos, ¿no?, que una vuelta entera en el sistema sexagesimal, ¿cuánto es? 360 grados sexagesimales. Estamos hablando con referencia a una vuelta, ¿de acuerdo? En el sistema centesimal, ya esto es igual, ojo, en el sistema centesimal será 400 grados centesimales. Son 400 con la G. Esta G significa grados centesimales. Y con referencia también a una vuelta en el sistema radial, esto es igual a 2pi radianes. ¿De acuerdo? 2pi radianes. Estos de acá son iguales. Sexagesimal, centesimal, radial. Entonces, este es mi factor con el cual yo tengo que trabajar. Pero yo me fijo, si yo me doy cuenta, aquí yo puedo simplificar, pues, ¿no? Y si yo simplifico, aquí tendría 80, es decir, saco la mitad todo, ¿sí o no?
saco la mitad todo. 180 aquí, va a ser igual, aquí que tendría 200, aquí igual, y acá tendría prácticamente solo pi radianes. Ahí está. Y listo, este es mi factor de conversión en todos los casos. Esto es la igualdad, pues, ¿no? Lo que yo necesitaba. Entonces, si yo estoy pasando de sexagesimal a radial, me fijo, ¿no? Sexagesimal, perdón. Sexagesimal y radial. Estos dos. Yo me doy cuenta que estos dos son iguales. Y yo les dije, el factor de conversión tiene un numerador y un denominador. En el numerador, tú vas a colocar el sistema donde quieres ir. ¿De acuerdo? Si yo estoy yendo a radianes, entonces coloco esa igualdad en radianes, o sea, pi. Y abajo en el denominador voy a colocar la unidad en la que estoy, ¿de acuerdo? La igualdad en la de la unidad en la que estoy, en este caso 180, ¿ves? 180. Y yo me doy cuenta que acá la unidad se va, ¿no? Sexagesimal se va. Mira, 60 y 180 tiene factores en común. Por ejemplo, 60/1 y 60/3. Si yo me doy cuenta, el resultado aquí va a salir pi tercios, ¿de acuerdo? Y eso es lo que voy a colocar. Entonces, esa longitud de arco, ¿de acuerdo? Esa longitud de arco que me están pidiendo igual a el ángulo central, que ya no voy a colocar 60, sino voy a colocar pi tercios. Pi, ¿dónde está acá? Pi tercios. Y esto lo voy a multiplicar por el radio que me están dando. ¿Cuánto es? 6 centímetros. 6 centímetros. Ahí está. Entonces la longitud de arco resolviendo, mira la longitud de arco resolviendo, tercia 1, tercia 2. Resolviendo, ¿qué me daría? 2 por pi, o sea, 2 pi. ¿Qué unidades? Aquí está, unidades, centímetros. Centímetros. ¿De acuerdo? Y esta de acá vendría a ser mi respuesta. Bueno, y esa de ahí vendría a ser mi respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta quizás hasta ahí, chicos? ¿Una pregunta, no, alguna duda? ¿Ninguna? Bueno. Bien, entonces continuamos. Voy a colocar algunos ejercicios clásicos por acá, mira. Algunos que no están en tu compendio, ¿ya? Aquí está. Voy a colocar por aquí. Ejercicio número 2. Mira, este va a estar interesante. Ya dice. Aquí. Voy a colocar. Acá.
Ahí está. Ahí está. El ejercicio me dice lo siguiente. Esto de acá, 5, vamos a trabajar en centímetros, ¿ya? Esto de acá, x al cuadrado. Esto de acá, x por x menos 1. Y esto de acá es x por x más 1. Tenemos que ir ahí, ¿no? Y ojo, que este es el centro, que se va a llamar U. Este es el arco AB. Y esto de acá es el arco CD. Bien, lo primero que tenemos que hacer ahí es hallar x. Perfecto. Entonces, vamos a resolver. Si yo me doy cuenta aquí, muchachos, tenemos aquí nosotros, en este caso tenemos un ángulo central. Este ángulo central puede ser cualquiera, ¿no? No es necesario conocerlo. Yo lo voy a llamar que sea alfa. Bien, entonces, si yo me fijo, tengo dos sectores, pues, ¿no? Dos sectores, es decir, dos arcos. Una con radio 5 y el otro con radio x cuadrado. ¿Bueno? Otro con radio x cuadrado. En ese sentido, voy a plantear dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Voy a plantear dos ecuaciones. La primera, y vamos a colocarlo por aquí. Por acá. Y vamos a colocar así. En el sector circular. Esto de acá, que parece una pizza, ¿de acuerdo? Eso se llama sector circular. Ojo, en el sector circular, en este caso, COD, ojo, en este caso, sector circular, COD, ¿sí? En el sector circular, sabemos lo siguiente, que se va a cumplir que la longitud de arco es igual a alfa, perdón, al ángulo, ¿no? Por el radio. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros sabemos. Bien. Entonces, la longitud es el arco cedesio, ¿no? Que vendría a ser x por x menos 1. Esto va a ser al ángulo, que vendría a ser alfa. O para no confundirlo, lo voy a poner allá. Por el radio, que vendría a ser 5. Por el radio, que vendría a ser 5. Por favor.
Bien, eso es por un lado, pues, ¿no? Y me doy cuenta que en el otro sector circular pasa algo muy similar. Vamos a plantearlo por acá. En el sector circular, en este caso ya no va a ser COD, sino A o B. Se va a cumplir otra cosa, mira, se va a cumplir otra cosa. En este caso, el radio sería 5 más X. 5 más X, perdón, X cuadrado. ¿De acuerdo? Va a ser igual al ángulo, que es θ, por el radio, que vendría a ser X, perdón, un lapsus, aquí es la longitud, pues, ¿no? X por X más 1, y aquí el radio, que vendría a ser 5 más X al cuadrado. Ahí. En este caso, como tenemos al parecer dos incógnitas, que es X y θ, lo que nosotros vamos a hacer es despejar θ, en ambos casos. ¿Por qué despejo θ? Porque yo al despejar θ aquí y también aquí, esos valores que representan a θ los puedo igualar. Miren, de aquí voy a despejar θ. Θ es igual, que me queda por acá, mira. X por X menos 1 entre 5. ¿Ven? Ahí. Ahí está. Muy abajo. Y por la segunda parte, vamos a obtener lo siguiente. Que θ es igual, mira, a X por X más 1 entre 5 más X al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, tengo esos dos, pues, ¿no? Entonces, si θ es igual a esto, y por acá abajo θ es igual a esto, significa que estos dos son iguales. ¿De acuerdo? Y como son iguales, ya podemos colocarlos en una ecuación y resolverlos. Vamos por aquí. Esto aquí continúa. Por acá arriba. Vamos por aquí. Y esto lo copiamos. Listo. Por acá. Y esto lo colocamos al costado. Vale. Entonces, si esos dos son iguales, significa que X por X menos 1, esto entre 5, es igual a X por X más 1 entre 5 más X al cuadrado. Lo estoy colocando por paréntesis, pero en sí no es necesario, ¿no? Pero se puede considerar. Perfecto. Bien, hasta aquí todo está listo. Entonces, ahí está. Si yo me fijo, tengo X acá, X acá. Yo puedo eliminarlos. Ya, puedo eliminarlos. Pero ojo, más adelante, cuando quizás ustedes están ya finalizando el colegio, quizás en una academia, ya,
Y de manera algebraica no está bien eliminarlos como tal. ¿Por qué? Porque se van a perder valores. Si yo tengo una ecuación, de acuerdo, por ejemplo, x más 5 igual a, no sé, a 7. El x tiene el exponente 1. El x tiene el exponente 1. No se coloca porque está implícito. Si tiene el exponente 1, significa que tiene un único valor. Si yo tengo una ecuación donde tengo x cuadrado menos 7, menos 5, perdón, igual a, no sé, a 3, me fijo que el x tiene un exponente 2. Significa que x tiene dos valores entonces. Ahora, profe, ¿qué pasa si está así? Mira, menos 3x menos 3 igual a 7. Igual, aquí sigue siendo el exponente mayor, el 2. Aquí está el 1, aquí está el 2. Significa que esta ecuación tiene dos respuestas, dos resultados. ¿De acuerdo? Profe, entonces significa que si tengo un x cubo más 3x cuadrado menos 4x menos 7, por ejemplo, igual a 0, es una ecuación ya cúbica. Significa que el exponente más grande, de acuerdo, el exponente más grande es 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el x tiene tres resultados, tres respuestas. ¿De acuerdo? Tres. Bien. De manera de ejemplo, rapidito acá nomás, te voy a plantear una ecuación cuadrática para que te des cuenta de que es así. X al cuadrado menos, vamos a ponerle 8x, ¿de acuerdo? 8x más, a ver, 12, ¿de acuerdo? Igual así. Entonces, una manera de resolver esto de acá, por ejemplo, en álgebra, ¿de acuerdo? Es haciendo aspa simple, ¿de acuerdo? Si yo tengo acá esta ecuación, puede ser x, así se resuelve, x. Aquí 6, 2, ¿no? Multiplicando. Pero como acá me tiene que dar positivo y acá me tiene que dar negativo, entonces coloco menos, menos. Menos 6 por menos 2 me da menos 12. ¿De acuerdo? Y si yo multiplico así cruzadito, x por menos 2, esto es igual a menos 2x. X por menos 6, esto es igual a menos 6x. Y si yo lo sumo estos dos, tengo menos 8x. Y me resulta el que está al medio. Significa que esto de acá, cuando yo factorizo, me tiene que quedar así. X menos 6 por x menos 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Mira, si yo ahora resuelvo esto de acá, fíjate, distributiva, ¿no? X por x, ahí está el x al cuadrado. X por menos 2, ahí está el menos 2x. Menos 6x por x, ahí está el menos 6x. Y si tú lo sumas, te da el del medio. Y el último, menos 6 por menos 2, te da más 12. Y ahí está, viene a ser lo mismo. ¿Y por qué se factoriza? Para obtener aquí un producto. ¿De acuerdo? Para tener un producto. Entonces, cuando yo tengo un producto y donde me dice que A por B es igual a 0, significa una cosa. Que A es igual a 0 o que B es igual a 0. Cualquiera de los dos. O quizá ambos. Entonces yo puedo decir que x menos 6 puede ser igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. En ese caso, aquí x igual a 6 pasa a restar y o también x igual a 2. ¿Viste? Cuando yo tengo una ecuación que está elevado al cuadrado, tengo dos resultados. Entonces, ¿cómo yo puedo comprobar que eso está bien? Reemplazo, pues, muchachos. Si yo reemplazo, por ejemplo, el 2 aquí en la ecuación, ¿qué tendría? 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 8, 16. Más 12 igual a 0. Cumple. Ahora con 6. 6 al cuadrado, 36. Menos 8 por 6,
48 más 12 igual a 0. Si tú resuelves esto de acá, cumple. ¿Te das cuenta? Tiene dos resultados. ¿Ya? Ahora, esto es necesario aclarar. Esto es necesario aclarar. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo aquí de eliminar las X no está bien. Pero, ya lo estamos haciendo por afán de resolver el problema. ¿De acuerdo? Y en muchos ejercicios tú con total normalidad puedes eliminar. Normal, pero no está bien. Ya debería considerarse, por ejemplo, aquí que un resultado X igual a 0. ¿De acuerdo? Si X es igual a 0, todo esto de acá es 0 y todo esto de acá es igual a 0 y se cumple. ¿De acuerdo? Si yo estoy buscando un conjunto de solución, al X lo puedo poner 0 y cumple la ecuación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo elimino el X, tengo que considerar a X igual a 0, pero el X no puede ser 0, porque si no, no tendría algún resultado. Acá estoy trabajando con longitudes. Así que si lo elimino, es normal. Ya lo elimino. Entonces, al final me quedaría así. Mira, X menos 1, ojo, entre 5, es igual a X más 1, y esto entre 5 más X al cuadrado. Como yo tengo esta igualdad, lo sencillo es colocarlo todo en una misma fila. Pues, ¿no? Entonces, ella pasa a multiplicar a todo esto y ella pasa a multiplicar a todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué multiplico? Fíjate. Multiplico acá. Que va a salir larguito el ejercicio. X menos 1 y acá 5 más X al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué dice? Va a ser igual a 5 por X más 1. Perfecto. Bien. Ahí está. Está bien. Listo. Entonces, yo resuelvo esto de acá. Bien. Como tengo esta ecuación, pues yo lo voy a hacer de manera distributiva, pues, ¿no? Distributiva. Ojo, acá el ejercicio me decía... ¿Está? El ejercicio me decía calcular calcule E. Y esto es igual a X al cubo menos X al cuadrado menos 1. Si todo esto de acá se cumple. Bien. Entonces, continuemos con el ejercicio. Aquí. Perfecto. Ahora tengo que aplicar distributiva, pues, ¿no? Es decir, ella multiplica a ella y a la vez a ella. Luego, ella y a ella. ¿De acuerdo? Entonces, multiplico. X por 5, 5X. ¿Perfecto? X más X cuadrado más X al cubo, pues, ¿no? Porque tengo X por X cuadrado. Bases iguales, exponentes es 1. ¿De acuerdo? Menos 1 por 5, menos 5. Menos 1 por más X, menos X al cuadrado. Y ya está. Apliqué distributivo. Esto de aquí va a ser igual a lo siguiente. 5 por X, 5X. Más 5 por más 1, 5. Y ya está. Perfecto. Y aquí lo ordeno, pues no todo lo paso a un solo lado. Todo lo voy a pasar a un solo lado. Mira, voy a ordenarlo de mayor a menor.
x al cubo. Aquí está. ¿De acuerdo? Menos x cuadrado. ¿Está? Menos, perdón, más, porque el positivo, 5x, y este negativo lo coloco acá. Menos 5. Igual, y acá está en orden. Esto es lo que tienen que hacer, ordenarlo de mayor a menor. Y bueno, yo me fijo que esto de acá ahora tengo que pasar a restarla todo. Entonces, ¿qué obtener? Yo obtengo que x al cubo menos x al cuadrado más 5x menos 5, y ahora este pasa a restarse, ¿no? Menos 5x y menos 5. Igual a 0, porque acá si tú pasas a restar todo, 0. Y fíjate, en este caso, menos 5x, perdón, más 5x menos 5x se van. ¿Y qué me va a quedar por aquí? Me va a quedar lo siguiente, ¿sí? El x al cubo menos el x al cuadrado menos 5 es menos 10, igual a 0. Acá. Ahora fíjate, ¿qué cosa nos está pidiendo acá? Voy a ponerlo por acá. Pide e igual a x cubo menos x cuadrado menos 1. Eso es lo que está pidiendo. Pero, profe, yo no tengo eso de ahí. Fíjate, yo no tengo eso de acá. ¿Cómo hago entonces? Fíjate, yo tengo acá menos 10. Ah, ya. Fácil, pues. Mira, aquí tiene que ser hábil. Ese menos 10 yo lo voy a cambiar. Voy a obtener x al cubo menos x al cuadrado. Y este menos 10 lo voy a colocar así. Menos 1 menos 9. Menos 1 menos 9. Menos 1 menos 9 te da el menos 10, pues. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora fíjate. Este menos 9 lo voy a pasar al otro lado. Entonces tengo que x al cubo menos x cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 1 igual a ¿cuánto? 9 positivo. ¿Viste? Y esto es justo lo que pide, pues. Eso es justo lo que pide, ¿eh? Ya lo hemos dado la forma. Y eso, ¿quién vendría a ser? E. Y esto de acá vendría a ser E. Es igual a 9. Y esta es mi respuesta. ¿Sí? Y eso vendría a ser mi respuesta. ¿Bien? Entonces, esto de acá es un pequeño ejercicio, muchachos, que he sacado de una fuente que tengo por ahí, para darnos cuenta que un simple tema, bueno, no tan simple en sí, que vendría a ser la longitud de arco, que generalmente solo se utiliza una única fórmula, que es LOR, ¿ya? Interviene bastante, en este caso interviene bastante el álgebra. ¿Por qué? Porque el problema te puede plantear de esta manera que lo he hecho, ¿no? Y bueno, cuando yo leo este ejercicio, dice calcule x cubo menos x cuadrado menos 1 y veo esta gráfica, yo puedo decir, pucha, no me va a salir. O sea, primero tengo que hallar x, luego el x reemplazo aquí, eso no se va a poder. Y mira, tengo un x cubo todavía. Entonces, para algunos van a decir, no se va a poder. Pero con este ejercicio te quiero también demostrar e incentivar de que cualquier ejercicio que tú tengas, primero tienes que plantearlo. Como tal. No importa que te vayas a demorar si sale o no sale, plantealo. Entonces, solito se va a acomodar esto. Lo que te pide, solito se va a acomodar. Mira, parecía complejo, pero no estaba así. No era necesario hallar x. Nosotros no sabemos cuánto vale x, ¿ah? Solito se ha acomodado el ejercicio. Entonces, yo me planteo como tal, tengo que plantear, tengo dos sectores circulares. En el primero, tengo esta ecuación. Ahí está. Tengo la ecuación que está acá. En el segundo sector circular tengo esta ecuación de acá. Y yo me doy cuenta que tienen en común el ángulo central. Y como tienen en común el ángulo central, pues despejo ese ángulo central. En la primera parte el ángulo central vale esto, y en la segunda parte el ángulo central vale esto. Y como estamos hablando del mismo ángulo central,
pues estas dos expresiones son iguales entonces. Y eso es lo que hago acá, pues. Eso es lo que hago acá, pues, chicos. Igualo estos dos de acá. Como estoy igualándolo, me doy cuenta que puedo eliminar un X y una X. Pero ojo, yo les dije que cuando ustedes ven una situación en álgebra, ya ven ustedes una situación en álgebra, tienen que tener mucho cuidado, porque cuando tú eliminas una X, estás eliminando un valor de X como tal. ¿Ya? Te dije que cuando yo tengo una ecuación lineal, es decir, con el exponente de X es 1, hay una sola respuesta. Si es cuadrática, como el ejemplo que colocaba acá, entonces hay dos respuestas. ¿Ves? Y al momento de yo eliminar una X, entonces estoy eliminando un valor. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en álgebra. Pero aquí, como estamos en trigonometría y necesitamos resolver el ejercicio, además que el valor de X igual a 0 no va a ayudar, pues eliminamos la X, que es lo que cualquiera haría. Elimina la X, ¿no? Pero ¿por qué se elimina? ¿Por qué esta X pasa a dividirse o no? Si está acá multiplicando todo esto, pasa a dividir. X. X entre X, 1. Por eso digo que se elimina. ¿Bien? Tengo esto de aquí, X menos 1 entre 5 es igual a X más 1, fíjate, entre 5 más X cuadrado. Ahí está. Ahora, ella pasa a multiplicar a ella y ella a ella, ¿no? Profe, ¿y acá abajo? No, pues, porque no es una fracción, simplemente es una igualdad. En fracciones, ahí sí, ¿no? Cuando hay una suma o una resta, es decir, si esto yo lo pasara a restar de arranque, ahí sí. Por ejemplo, si tengo 5 entre 3 igual, no sé, A entre B. Aquí es cruzado. 5B igual a 3A. Una cosa muy distinta es si yo tuviese aquí un más. Aquí ya es suma de fracciones. Hago también cruzadito. 5B más 3A, pero ahora entre el producto de estos dos. Hago así, ¿no? 3B. ¿De acuerdo? Entonces es muy distinto cuando yo tengo una suma de fracciones que una igualdad de fracciones. Una cosa muy distinta. Ojo, también puede ser resta, ¿ya? También puede ser resta, entonces acá sería resta. Muy distinto, suma o resta, y aquí una igualdad. Perfecto. Entonces, como solamente estoy teniendo la igualdad, lo multiplico cruzado. Y listo. X menos 1 está aquí, y 5 más X cuadrado está acá. Fíjate, es muy importante, muchachos, colocar los paréntesis para tener en cuenta cuántos términos tengo o quién con quién se está multiplicando. Aquí se multiplica todo esto por todo esto. Y aquí tengo el 5 y le pongo un paréntesis, ¿no? Porque si yo no pongo el paréntesis, tendría 5 por X más 1. 5x más 1. Y no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Entonces es importante colocar el paréntesis. Porque ahí estoy diciendo que el 5 está multiplicando a todo el numerador. Y cuando yo tengo una expresión como esto, esta parte más sencilla, ¿no? La de acá. Es distributiva, ¿sí o no? 5 con el X y el 5 con el 1. 5 por X, 5X. Más 5 por 1, 5. Profe, pero si tengo dos, allá igual, pues ella con ella y con ella, o sea, con las dos. Y luego la segunda con ella y con ella. Ya está. Y tienes que tener mucho cuidado con el signo. X por 5, ahí está, 5X. X por X cuadrado, X cubo. Ahora paso con el otro. Menos 1 por 5, menos 5. Menos 1 por X cuadrado, menos X cuadrado. Y lo igualo. Ahí está. Ahora, de recomendación, ¿sí? Cuando tengo una expresión, cualquier expresión que yo tenga, te recomiendo en sí que coloques de mayor a menor, me refiero a los exponentes. X cubo menos X cuadrado, 5X menos 5. Ahí está. Y aquí copio lo mismo. Bueno, y luego esto pasa a restar. Esto queda igual, queda igual, queda igual, queda igual. Menos 5X pasa a restar, menos 5 pasa a restar, y acá te queda igual a 6. Perfecto. Y aquí se da cuenta que se eliminan, pues, ¿no? Y tengo menos 10. Pero el ejercicio me pedía menos 1.
Y tú tienes que ser hábil, pues. Tiene que ser hábil. Este menos 10 tienes que hacerle que aparezca un 1. Y aquí está. Pongo menos 1 y menos 9. Menos 1 menos 9, ¿qué te da? Menos 10, pues vendría a ser lo mismo. Y luego este menos 9 pasa al otro lado, que ahora con signo positivo se hace 9. Y fíjate, justo de acá es lo que te pide, que vendría a ser eso. Y esa E vale 9. Bien, listo. Bien, chicos, este ejercicio lo he colocado para un poquito que nos haga pensar más, porque algunos ejercicios del compendio estaban fáciles. Bien, listo, chicos. Hasta aquí la clase de hoy. ¿De acuerdo? Espero que haya sido de su agrado. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego, cuídense.